Muy buenos días, mi nombre es Belén Rodríguez, soy pediatra de la Unidad de Infectología del Hospital de Niños Roberto del Río y del Servicio de Urgencias. También soy docente en la Universidad de Chile de la rotación de urgencias. Me pidieron que hablara de dolor abdominal agudo en pediatría. La verdad que el dolor abdominal agudo es una entidad muy frecuente de ver en los servicios de urgencia y es un desafío clínico porque la mayoría de las causas pueden ser simples de tratar, ¿verdad? Pero pueden tener algunas de ellas resolución fatal si es que no las pesquisamos a tiempo, sobre todo aquellas quirúrgicas. Puede tener una multiplicidad de causas, dentro de ellas de origen abdominal como también intraabdominal, y de ahí es lo que se hace como el diagnóstico mucho más desafiante. Dentro de las causas tenemos la apendicitis, que es un poco lo más temido, que si no lo pesquisamos a tiempo puede tener desenlace fatal. Y esta se encuentra dentro del top 5 de causas de demanda de médico en servicio de urgencia por el no diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el dolor abdominal en pediatría? Primero que todo tenemos que saber cuál es la definición de dolor abdominal agudo. El dolor abdominal agudo se define como aquel de menor de un mes de duración. Sin embargo, el principal reto diagnóstico para nosotros en el servicio de urgencias es aquel dolor que se presenta dentro de 48, 72 horas, que es un dolor constante e intenso, que muchas veces es acompañado de vómitos, afectación del estado general y que al examen físico tiene una palpación dolorosa. Finalmente, este cuadro es el que nos lleva a mayor desafío diagnóstico, porque el dolor que ya lleva 20 días, lo más probable es que ya no sea una apendicitis ni nada que pueda tener en riesgo de morir al paciente. ¿Cuáles son los pilares de este proceso diagnóstico? La historia clínica, una historia clínica exhaustiva, una buena exploración física dependiendo de la historia y el examen físico, yo voy a ver de qué forma voy a dirigir mis pruebas complementarias, que pueden ser imagenológicas, dentro de esta nuestra principal apoyo a la ecografía, radiografía abdominal o de tórax, y evaluar si es que es necesario realizar exámenes de sangre u orina. En relación a la epidemiología, es una consulta que ya habíamos dicho muy frecuente en urgencia. Entre 8 a 10% de las consultas en servicio de urgencia van a ser por dolor abdominal agudo. De estas, 1,5 a 8% van a ser causas quirúrgicas y de las causas quirúrgicas, 1 a 8% de estos dolores van a ser por apendicitis aguda. Ahora, las razones de la consulta, o las causas que originan este dolor abdominal, van a depender mucho de la edad del paciente, que es lo que yo voy a sospechar como etiología, y del sexo del paciente también. De las múltiples causas de dolor abdominal, no todas, como habíamos dicho, se originan en el abdomen. Tenemos un grueso de consultas, el 77,7% que se define también como infecciones que pueden ser virales o bacterianas. Tenemos infecciones altas, faringitis, otitis, tenemos cuadros virales, cuadros febriles también, gastroenteritis aguda y también un buen número, alrededor del 16%, va a quedar finalmente después de realizar la historia, el examen físico y los análisis correspondientes como un dolor abdominal inespecífico. También tenemos otras causas, neumonía, sobre todo las basales, constipación, que es muy frecuente en pediatría, infección urinaria y la más temida de no pesquisar, la apendicitis aguda. Ahora, ¿de qué forma voy a evaluar este dolor? Entonces, como objetivo no siempre es llegar a la etiología exacta en el servicio de urgencia. Sin embargo, lo principal es descartar las emergencias quirúrgicas. Yo ya he comentado en varias oportunidades la apendicitis aguda como principal. En niños más pequeños la intussuscepción, la invaginación intestinal y el volvulo intestinal. Y lo otro, las causas no quirúrgicas, pero igual que pueden evolucionar muy graves, que son extraabdominales, las neumonías basales, infecciones urinarias, cetoacidosis diabética y torsión testicular ovárica. Entonces, como objetivo principal es poder descartar estas emergencias. Ahora, ¿cómo pienso yo que puede haber una patología grave subyacente con estas red flags?
si el dolor es persistente, más de 6 horas, si el dolor precede al vómito, si los vómitos son de características porráceas, biliosas, si hay signos de irritación peritoneal, si hay compromiso hemodinámico y si hay distensión abdominal importante, siempre voy a sospechar que es una causa urgente. Ahora, hay distintos cuadros que dividen por edades según la etiología. Algo como bien corto y preciso, esta tabla que se presenta está en los recién nacidos y lactante menor, donde yo tengo que descartar enterocolitis necrotizante, volvulus más rotación, estenosis hipertróficas del píloro, atresia duodenal o ileal. Están los lactantes y preescolares donde voy a tener que descartar invaginación intestinal, apendicitis, hernia inguinal atascada, cetoacidosis diabética y pielonefritis aguda. Y están los escolares y adolescentes donde también voy a descartar apendicitis, pero acá ya se suma torsión testicular y ovárica y el embarazo ectópico, también las neumonías basales. Esta clasificación la encontré súper buena porque divide no solamente en edad y quirúrgico médico, sino que también las condiciones quirúrgicas que requieren manejo inmediato, de las que, si bien requiere algún manejo invasivo, no son urgentes de tratar, o sea, no en el momento. Y de las condiciones médicas también las divide en las condiciones que es necesario tratar inmediatamente o las que pueden tener un manejo como más médico y con más tiempo de manejo. Entonces divide primero entre los 6 a 6, de los 0 a 6 meses. En las quirúrgicas inmediatas tenemos las hernias atascadas, válvulas más rotaciones, obstrucción intestinal, invaginación. Las quirúrgicas, las cuales son una emergencia, la estenosis hipertrófica del píloro, la enfermedad de Hirschsprung y hidrocele. De las médicas entre los 0 a 6 meses, sepsis, gastroenteritis con deshidratación, la infección urinaria. Y de las médicas que podemos tratar con más calma, reflujo, cólicos, constipación, alergia a la proteína de leche de vaca. Después lo divide entre los 6 meses a 5 años. De las quirúrgicas urgentes, apendicitis, malrotación y vólvulo, invaginaciones. Y de las que son quirúrgicas, pero que podemos esperar o no necesitamos resolverlo en el momento, divertículo de Meckel y la enfermedad de Hirschsprung. Y de las médicas, condiciones inmediatas, tenemos cetoacidosis diabéticas totalmente, la crisis de célula anemia falciforme, los cólicos renales, pancreatitis, las úlceras duodenales complicadas y ya infecciones bacterianas, infección urinaria, hepatitis, gastroenteritis, faringoamigdalitis por adenitis mesentérica, neumonías, otitis. Y de las médicas que podemos esperar, gastroenteritis, alergia alimentaria, intolerancia a la lactosa, constipación. Después nos pasamos de los 5 años a la adolescencia y ahí tenemos muchas causas, muchas de ellas se repiten, de las quirúrgicas urgentes, la apendicitis, la cole complicada, torsión testicular, torsión ovárica, embarazo ectópico, que eso no olvidar, obstrucciones intestinales, enfermedades inflamatorias ya a esta edad compleja. Y de las quirúrgicas que podemos esperar, cole, pero no complicada, cuerpo extraño. Y de las médicas también tenemos las cetoacidosis diabética estada, la crisis de célula de anemia falciforme, pancreatitis, alteraciones gastrointestinales. Acá no olvidar el síndrome hemolítico urémico, trombosis de la vena renal y también las infecciones bacterianas mencionadas anteriormente. Y de las médicas que podemos esperar un poco más, la gastroenteritis, intoxicación alimentaria, los procesos inflamatorios pélvicos, quiste ovárico y las enfermedades transmitidas sexualmente. No olvidar que muchas de estas enfermedades se originan no en el abdomen y que pueden generar por adenitis mesentérica, por ejemplo, dolores referidos, cuadros de dolor abdominal. Entonces, un poco se insta esta diapositiva a el examen físico completo, examen pulmonar, examen faríngeo, evaluar al niño completo aunque venga solamente por dolor abdominal. Entonces, en general, el niño va a consultar por dolor abdominal, por vómito, por diarrea, y ya hemos visto no solamente pueden ser una gastroenteritis, sino que muchas otras patologías, sobre todo si no tiene diarrea, también puede ser solo vómito y fiebre. Entonces, hay ciertas preguntas que hay que hacer para poder dirigir todo esto.
Entonces, la número uno dice, el dolor es intermitente, es tipo cólico. A rato el niño se ve normal o siempre tiene una apariencia enferma, siempre está el dolor de forma persistente, no se va con nada. Esas son preguntas importantes. Lo otro si es recién nacido lactante, los vómitos son biliosos o no. La ubicación que está en el tercer punto, ¿dónde está el dolor? Si se ubica en el cuadrante inferior derecho, podemos sospechar una apendicitis aguda. El antecedente de trauma, ya sea evidente o la sospecha de esto. Si es que tiene polidipsia, poliuria, muchas veces no lo van a referir los papás, pero hay que preguntarlo de forma dirigida. Revisar la zona genital, súper importante, es parte del examen físico y es parte muy importante del examen físico cuando los niños vienen con dolor abdominal. Puede haber un aumento de volumen inguinoscrotal, puede haber cambio de coloración. Lo otro, si el niño tiene un diagnóstico de inmunosupresión o usa fármacos inmunosupresores. Si es que esto va acompañado de dolor abdominal aparte de otros síntomas, tos, fiebre alta, síntomas respiratorios, y algo que se nos olvida mucho a los pediatras es preguntar sobre la actividad sexual. Entonces, lo primero que se evalúa en todo niño que llegue a la urgencia es el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Cuál es el aspecto de este niño que me traduce el funcionamiento del sistema nervioso central? Lo respiratorio, que no solamente habla de los pulmones, sino que puede traducir una acidosis metabólica, por ejemplo, puede traducir dolor y tengo una respiración más agitada. Y lo circulatorio para traduce un poco de lo hemodinámico, ¿verdad? Y después hacer en todo niño también el ABCDE. Entonces yo voy a, con todo esto, categorizar a mi niño si es que está estable o inestable. Si es tan estable, tengo que actuar y manejar según el PALS, según A, B, C, D, E, ir interviniendo según las alteraciones que vaya encontrando. Siempre valorar la necesidad del uso de analgesia, porque muchas veces con dolor no podemos realizar un buen examen físico y es necesario pasar analgesia para poder volver a examinar. Uso no de sonda nasogástrica, necesidad de tratamiento antibiótico, exámenes complementarios y evaluar la necesidad de evaluación por cirujano con alta sospecha de abdomen agudo quirúrgico. Ahora me voy para el otro lado. Si es que el paciente está estable, puedo hacer una anamnesis completa y un examen físico exhaustivo. Evaluar si es que el niño tiene dolor o no y darle analgésico y empezar a preguntar, ¿tuvo trauma o no? Si tuvo trauma, evaluar la necesidad de estudios complementarios, evaluación por cirujano. Si no, ver si es que sospecho o no si este niño tiene abdomen quirúrgico. Si es así, régimen cero, exámenes de sangre, necesidad de uso de alguna ecografía confirmatoria, necesidad de inicio de inmediato si es que se confirma apendicitis de tratamiento antibiótico e interconsulta cirugía. Si no sospecho que es quirúrgico, ya descarté trauma, voy a evaluar si tiene algún síntoma acompañante. Tiene vómitos, tiene diarrea, como para pensar que es una gastroenteritis, o le pido la glicemia, cetonemia, exámenes complementarios, le dejo hidratación oral y voy al manejo preciso según lo que vaya encontrando. ¿Tiene síntomas respiratorios? ¿Tiene tos? ¿Tiene rinorrea? Voy a hacer una radiografía de tórax y vamos a manejar dependiendo de lo que encuentre. Tiene síntomas nefrourológicos, está con disuria, tiene puño percusión, evaluar la necesidad de uso de examen de orina. Entonces, importante, primer paso, triángulo de evaluación pediátrica con el ABCDE, inspección del niño, examen exhaustivo, palpación abdominal y vamos viendo qué vamos encontrando. Entonces, ¿cuándo pedir exámenes? El examen de laboratorio hemograma PCR tiene una baja especificidad, la verdad. Tenemos hasta un 40% de las apendicitis confirmadas que nunca presentaron leucocitosis en los exámenes de sangre. Entonces sirve como herramienta totalmente, pero tenemos que saber que tiene un bajo rendimiento. ¿Qué cosas priorizar? Prácticamente siempre un examen de orina y evaluar caso a caso el examen, el test de embarazo. De la imagenología, la ecografía siempre va a ser la primera línea, pero sabemos que es operador dependiente. ¿Cuándo nos va a servir para descartar apendicitis o invaginación intestinal? Evitar su uso rutinario. No a todos los dolores abdominales le vamos a pedir una ecografía.
Radiografía de abdomen, sí, en caso de sospecha de obstrucción, perforación, cuerpo extraño, radiopaco. También me puede servir en caso de constipación para evaluar abundante material estercoráceo, pero evitar su uso rutinario de todas formas. Y el escáner solo para casos seleccionados. Recuerden que un escáner son 1000 radiografías y lo que queremos evitar es la exposición en los niños, sobre todo los pequeños. Solo si es que el ecografista tiene dudas y de hecho muchas veces lo escriben en la ecografía, se sugiere ampliar estudio con escáner. Y cuando hay sospecha alta, la ecografía no mostró nada. Entonces, acá les muestro un poco algunos diferenciadores entre quirúrgico y no quirúrgico según historia, examen físico y evaluación inicial. Entonces, de la historia en general, lo quirúrgico va a ser un dolor más severo, más agudo y más localizado. Va a tener el dolor en general en lo quirúrgico va a ir aumentando y en ningún momento se va a hacer estable o va a disminuir. El vómito va a preceder al dolor, puede haber vómito bilioso, hematoquesia y en general también pueden tener antecedentes de alguna cirugía previa cuando pienso en obstrucción, por ejemplo. En el examen físico es un niño que se va a ver enfermo, se va a ver letárgico, con compromiso, va a tener distensión abdominal, va a tener abolidos los ruidos hidroaéreos, va a tener sensibilidad, lo más probable que localizado en algún cemento del abdomen y puede tener signos de irritación peritoneal. Y en la evaluación inicial a este niño que yo creo que es quirúrgico, le voy a pedir parámetros infecciosos, gases, electrolitos. Dependiendo de la historia, la sintomatología y el examen físico, es si es que le voy a pedir prueba hepática, enzimas pancreáticas, pero también las tengo que tener como dentro de los exámenes a pedir, siempre guiado según la sintomatología. Y la ecografía, como ya lo habíamos comentado, va a depender de la historia, del examen físico. Y dependiendo de mi sospecha o qué síntomas tengo, es qué exámenes le voy a pedir. Por ejemplo, en general, dolores epigástricos o que se producen de la zona del hemiabdomen superior, voy a pensar más en alteraciones pancreáticas, hepáticas, voy a pedir esos exámenes y una ecografía. Dolores más difusos, puedo pensar en gases electrolitos, si pienso en una adenitis mesenterica en un cultivo faríngeo, un examen de orina. Si pienso ya que es más localizado en el cuadrante inferior derecho, examen de parámetros infecciosos en general, puedo pedir caprotectina también, un cultivo de Yersinia, porque la ileitis también por Yersinia duelen mucho y se pueden imitar una apendicitis aguda. Y así dependiendo de la zona del dolor o la sintomatología es que yo voy a ir dirigiendo mis exámenes de sangre. Lo principal de esta diapositiva es mostrar que no todo es para todos los dolores de abdomen. Entonces, ¿cómo voy a manejar en sí el dolor abdominal? Lo principal es un poco quitar este mito, derribar el mito de que los analgésicos enmascaran un cuadro quirúrgico. La verdad que lo principal y parte importante del manejo del paciente es manejar y quitar el dolor antes incluso muchas veces de terminar de completar la historia. Entonces podemos dejar paracetamol, metamizol, opioides, según la historia, analgésicos tipo AINES, pero depende de la historia igual, porque si es una alteración como tipo úlcera, una gastritis, bien, voy a tratar de evitar usar AINES, pero no están contraindicados. Lo que sí está contraindicado es el uso de vía D. Si hay sospecha quirúrgica clara, vamos a dejar en régimen cero, vamos a hidratarlo y si ya efectivamente confirme que tiene una apendicitis o una peritonitis, vamos a dejar tratamiento antibiótico ya dirigido. Entonces, cosas importantes para llevarse a la casa. El 40% de los niños con apendicitis no va a presentar leucocitosis en el hemograma. Y entre 8 y 18% de los niños con apendicitis van a tener leucocituria en orina. O sea que no todas las leucociturias son una pielonefritis. Hay que examinar muy bien el abdomen. Lo otro importante es que el niño tenga diarrea, fiebre, vómitos, diarrea, no constituye 100% una gastroenteritis si yo no examiné bien el abdomen.
porque entre el 18 y 47% de los preescolares con apendicitis van a presentar diarrea, sobre todo la apendicitis retrosecale. En menores de 5 años, el dolor localizado en general es raro, predomina un dolor abdominal que es difuso, que va a presentar fiebre, va a presentar vómito, entonces se va a asemejar a muchos cuadros clínicos. Y la tasa de perforación en ellos es muy alta, entre 80 y 100%. Entonces, en los menores de 5 años es un desafío diagnóstico aún más grande. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de comportamiento en la urgencia? Valorar el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo vi en tiempo cero, cuando llegó, me queda la duda, yo el paciente lo veo como una fotografía, lo puedo dejar hidratándose con analgesia y reexaminarlo horas después, siempre de nuevo completo, sobre todo el examen abdominal, para poder ver si es que evolucionó o no. Si en 4 o 6 horas el paciente sigue tal cual, con un dolor intenso, el dolor se hizo mucho peor, lo más probable es que esté evolucionando a algo más importante que si el niño está totalmente normal, en 6 horas comió, anduvo súper bien y no le duele nada. Otra cosa importante es escuchar al equipo. Valorar profundamente las observaciones de enfermeros, técnicos y algo súper importante es valorar lo que te dicen los papás y los cuidadores. Muchas veces los papás dicen, este niño es súper inquieto y ahora lo noto extraño porque no se mueve mucho, o te dice, él es súper valiente, aguanta mucho el dolor y ahora está con harto dolor y llora por eso. Entonces es súper importante porque te da ciertos elementos para tu sospecha diagnóstica. Y lo otro, dudar de las etiquetas previas. Pasa mucho en las reconsultas. O sea, si en la mañana le dijeron que era una gastroenteritis, porque el niño, la guatita estaba blanda y el niño se veía bien y tiene vómitos, diarrea y fiebre, pero vuelve en la tarde y el dolor se hizo más localizado, se hizo más intenso y es mucho más fuerte y resulta que está letárgico, por ejemplo, no tenemos que asumir que el diagnóstico inicial era el incorrecto. Cosas importantes, evaluar la anatomía según la edad. Las cosas quirúrgicas, toda la etiología en general, quirúrgicas van a cambiar, distinto a un recién nacido de un adolescente. La clínica, saber que es engañosa. La diarrea no descarta apendicitis, tampoco la ausencia de sangre descarta invaginación. Entonces, las cosas no son como los libros, por lo tanto hay que evaluarlo como un todo. Lo otro, realizar examen físico estratégico. Mirar conductas, cómo se subió a la camilla, cómo se mueve el niño antes de tocarlo. La alianza tecnológica es importante, la ecografía va a ser nuestra mejor aliada, utilizar radiografía solo cuando sospechamos perforaciones, cuerpo extraño o si pensamos que tiene una constipación importante. Mirar más allá del abdomen, o sea, siempre tener en cuenta que existen todas estas patologías extraabdominales que pueden debutar como dolor abdominal, simplemente como una cetoacidosis diabética, una neumonía basal y que son patologías frecuentes y urgentes. La precisión en el diagnóstico de egreso es muy importante en el sentido de que no es necesario que si a mí no me parece 100% que sea una gastroenteritis, yo lo mande con el diagnóstico de gastroenteritis para la casa. Puedo mandarlo como dolor abdominal inespecífico si yo creo que el dolor no lo tengo tan claro, pero creo que ese dolor no es quirúrgico. Así no vamos a encasillar a nadie y en segundas consultas todo se va a ver evaluado desde cero. Y lo otro que es muy importante, al dar de alta la educación al cuidador detallar de forma muy clara cuáles son los signos de alarma, que son las red flags que evaluamos inicialmente, cuándo tiene que volver a consultar, que en general nosotros decimos en la urgencia si el dolor de abdomen se hace intenso, llora del dolor, reinicia los vómitos, lo encuentra muy decaído, tiene fiebre y dura más de 3 días, volver a consultar al servicio de urgencia. Siempre conversarlo con los papás, decir que nosotros en la evaluación de urgencia estamos viendo la foto del momento y que la mayoría de los cuadros son evolutivos y que podría estar recién partiendo una patología que podría ser más grave. Por lo tanto, comentarles para evitar, obviamente, desenlaces no deseados. Eso. Muchas gracias.